siguiente pregunta, Melissa. Ya, la siguiente pregunta es para Sebastián y es, ¿consideras que la forma en que se enseña la independencia del Perú excluye o invisibiliza a determinados grupos? Bueno, considero que sí. Colgándome un poco de algo que mencioné en una de sus respuestas, Rosa, me parece que durante mucho tiempo la enseñanza de la gesta de la independencia del Perú sí ha tenido mención a determinados grupos que históricamente han sido relegados como colectivos indígenas, como la propia mujer dentro de la historia del país, pero son tratados como casos muy aislados, como un único ejemplo de lo que ocurrió una vez, como si solo se hubiese presentado en una oportunidad y fueran únicamente excepciones. Tupac Amaru y Micaela Bastidas son un ejemplo de ello, ¿no? Son colectivos indígenas, y en este caso de Micaela Bastidas, además de ser una mujer, que son mencionados dentro del proceso de cómo se llega a dar la independencia, pero son tratados solamente como si fuesen un único brillo en un momento de la enorme noche que consiste el proceso de independencia, cuando en realidad la lucha, la entrega, la sangre que se derramó para poder lograr esa independencia de la cual hoy gozamos, fue ganada no solamente con la lucha de grandes héroes y generales criollos, sino con la participación de esclavos negros a los que se les prometió que iban a tener la libertad si participaban en el proceso de independencia, a indígenas que se les dijo que tenían que participar si querían evitar el pago de algunos tributos, sobre los cuales incluso se les engañó porque se les siguió cobrando por muchos años después, por el solo hecho de ser indígenas. Y el de las mujeres que colaboraron durante la gesta de la independencia, no solamente a nivel militar en cantidades menores, sino también como proponentes de cómo debía ser el nuevo Perú, que son tratadas únicamente como notas a pie de página de la gran historia del Perú, cuando no debería ser así. Considero también que en el último tiempo se ha hecho una mejora en ese sentido, y se está comenzando a hablar mucho más de estos temas, pero sí, durante mucho tiempo, y creo que puedo hablar incluso desde mi propia experiencia cuando pasé por mi educación en la escuela, que no se hablaba mucho de estos temas, y si no se empieza a hacer, entonces estamos manteniendo parte de ese rezago y esa invisibilización por la que muchos de estos grupos han venido pasando. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Aleshka. La siguiente pregunta es para Rosa y es, ¿cuál es la importancia de una educación intercultural para el país? Ya, bueno, creo que la importancia de la educación intercultural en el país debería ser algo central que se ha olvidado por muchos años, ¿no? Según el censo del 2007, en el país existen 4 millones de personas indígenas, ¿no? Personas indígenas que hablan otro idioma, que tienen otras costumbres, que tienen otras tradiciones y que por muchos años han sido invisibilizados. En ese sentido, lo que vemos, en realidad, por ejemplo, en la escuela, ahora se está intentando un poco implementar la educación intercultural bilingüe, pero lo que hemos visto por muchos años es que en las escuelas públicas se enseñaba como segundo idioma inglés, por ejemplo, que no está mal, no lo critico, pero en un país donde tenemos más de 52 lenguas, de alguna forma tenemos una que es un poco más, que se habla un poco más, como el quechua, que no haya siquiera algún mecanismo para que todos y todas las peruanas podamos aprender el idioma desde el colegio, es un tema que invisibiliza de alguna forma a estas personas, ¿no? En ese sentido, la importancia de esta educación debe ser un punto fundamental para continuar, digamos, creciendo como país y como sociedad, ¿no? Es algo que en realidad también fue dejado de lado en su momento cuando se gestó la independencia, ya que es, digamos, el tema principal, y que estamos dando pasos muy pequeños, pero ya vamos con 200 años de atraso con respecto a ello, y creo que no podría dejarse de lado, ¿no? Es algo muy importante teniendo en cuenta que somos un país muy diverso. Muchas gracias. Y la última pregunta es para Sebastián. ¿Qué opinas sobre las medidas que el gobierno está tomando frente a la pandemia? Considero que el gobierno, este gobierno de transición, ha tomado bastantes medidas positivas para poder colaborar con para paliar los efectos de la pandemia. Obviamente no pueden ser eliminados, pero para hacerlos más llevaderos.
el buscar nuevos métodos de llevar la educación de forma virtual, incluso en lugares un poco de acceso más remoto y con acceso a tecnológico más limitado, se ha tratado y se ha logrado de a pocos. No considero que haya sido un esfuerzo del todo exitoso, pero al menos se tomaron pasos en esa dirección y sobre todo explotando recursos como es la televisión y radio del Estado. Por otro lado, también tenemos la adquisición de vacunas que se ha dado a un paso, si bien criticable para algunos, yo diría que mucho más acelerado de lo que se esperaba originalmente y con las proyecciones iniciales, y se están ya dando pasos para que la vacunación sea generalizada en diversas partes del Perú. Lamentablemente creo que lo que ha demostrado la pandemia es que incluso tomando las mejores medidas, aun cuando tengas a todo un gran equipo de carpinteros para poder intentar tapar un agujero en una pared, no sirve de nada si es que la casa completa ya se está derrumbando, y es lo que ha pasado con el Perú. No importa qué tantas medidas puedas tomar para intentar paliar con una pandemia, lo único que ha hecho es demostrar de que, aun cuando intentes, no sé, instalar 1000 camas UCI más, ya veníamos careciendo de camas UCI desde mucho antes de la pandemia. Cuando antes teníamos problemas para acceder a darle educación a personas en lugares alejados, esos problemas los teníamos antes incluso de que no pudiera ser factible acudir al aula de clases. Ya tenías gente niños teniendo que caminar horas para ir a un salón de clase y llegando apenas muy cansados o apenas comiendo. Entonces, lo que ha demostrado la pandemia es que el Perú tiene alguna capacidad de reacción, pero es muy difícil darle vuelta a muchos años de pésima inversión y pésima infraestructura, que en gran medida también todo ello se debe al olvido de los gobernantes y a la corrupción rampante que existió dentro de la historia del país en los últimos años. Bueno, muchas gracias por habernos apoyado con esto y espero que haya sido de su agrado.